Mi nombre es Elías, y lo que estoy a punto de relatar no es una historia leída en un libro, sino un recuerdo grabado a fuego en mi memoria. Sucedió en el verano del año 2003, en la ciudad de Asmara, en Eritrea, un lugar donde la fe se susurraba en habitaciones ocultas y la esperanza era un acto de rebelión silenciosa. Mi juramento personal, mi misión, era simple pero peligrosa: documentar la vida de estas comunidades cristianas, prestarles mi apoyo y ser testigo de su resistencia. Por eso, antes de empezar, quiero hacer un juramento solemne ante Dios y ante cada uno de ustedes que me escuchan. Juro que cada palabra que compartiré es la verdad absoluta de lo que mis ojos presenciaron y mi corazón sintió. No hay exageración ni ficción en mi relato, solo la crónica de un milagro que desafió las leyes de los hombres y la misma naturaleza del fuego. El aire dentro de aquella humilde casa de oración, en esa mañana de domingo, era denso, casi tangible. Estaba cargado con una mezcla del incienso barato que ardía en un rincón y el sudor del miedo colectivo, un olor que se pegaba a la ropa y a la piel. Estábamos apiñados, hombro con hombro, más de 50 almas buscando consuelo, en un espacio que apenas podía contener a la mitad. En el centro, de pie, estaba el pastor Daniel Tesfaye, un hombre cuya voz serena y firme parecía tejer un escudo protector a nuestro alrededor, una fortaleza invisible contra el mundo hostil que nos acechaba afuera. Sus palabras no eran gritos de fanatismo, sino susurros de una fe inquebrantable que nos invitaba a encontrar la paz en medio de la persecución. En ese pequeño cuarto, su voz era el único ancla que nos mantenía a flote en un mar de incertidumbre y temor. Afuera, el silencio de la ciudad era antinatural, una calma tensa que siempre precede a la tormenta. No se oían los ruidos habituales de un domingo por la mañana, solo un vacío sonoro que aumentaba la tensión dentro de nuestras paredes. Miré a mi alrededor, a los rostros de los fieles, iluminados por la luz polvorienta que se filtraba a través de una única y pequeña ventana. Vi ancianos con los ojos cerrados, moviendo los labios en oraciones silenciosas. Vi madres abrazando a sus hijos con una fuerza protectora. Vi jóvenes cuya mirada reflejaba una mezcla de devoción y desafío. Y mientras observaba esa escena, sentí un nudo formarse en mi estómago, una certeza helada y punzante de que esa frágil paz que habíamos construido estaba a punto de hacerse añicos de la forma más brutal e imaginable. De repente, la voz del pastor Daniel se detuvo a mitad de una frase. El silencio que llenó la habitación fue instantáneo y absoluto, mucho más pesado que el silencio de la calle. Todos contuvimos la respiración al unísono, nuestros ojos fijos en él. Su mirada no estaba en nosotros, sino clavada en la puerta de madera, como si pudiera ver a través de ella. Un sonido casi imperceptible llegó desde el exterior, el crujido de la grava bajo el peso de unas botas pesadas. Un sonido que se acercaba lenta y deliberadamente. No era un ruido fuerte, pero en esa quietud sagrada resonó como un trueno. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo estirándose en una agonía de anticipación. Algo se había roto, una frontera invisible había sido cruzada, y todos sabíamos lo que venía a continuación. Antes de continuar, quiero hacer una pausa. Quiero que usted, que me escucha ahora mismo, sepa que este testimonio no es solo mío. Pertenece a todos los que creen en lo imposible. Por eso, con todo el respeto de mi corazón, quiero pedirle que se una a esta comunidad de fe. Quiero que se suscriba a este canal, no por un número, sino para que estas historias de esperanza no se pierdan en el ruido del mundo. Y me gustaría mucho saber desde dónde me acompaña. Por favor, dígame en los comentarios de qué ciudad está escuchando mi voz. Saber que no estoy solo al recordar este día me da la fuerza para seguir adelante y contarle el resto de lo que sucedió, el horror y la gloria que estaban a punto de desatarse. Después de esa breve pausa, el aire en la habitación pareció volverse aún más denso, como si el propio miedo tuviera peso físico. El pastor Daniel no reanudó su sermón. Permaneció inmóvil, con la vista fija en la puerta, su rostro una máscara de calma que desafiaba el pánico que se apoderaba de nosotros. Nadie se movió, nadie susurró. Éramos estatuas de sal,
atrapadas en un instante suspendido entre la oración y la profanación. El sonido de las botas se detuvo justo al otro lado de nuestra frágil puerta. El silencio que siguió fue el más aterrador de todos, un vacío lleno de la promesa de violencia. Podía sentir el latido de mi propio corazón martillando en mis oídos, un tambor que anunciaba la llegada inminente de una prueba de fe como ninguna que hubiéramos imaginado. En esa quietud, todos supimos que la puerta no tardaría en abrirse. La puerta se abrió de una patada, con una violencia que hizo temblar las paredes y nuestros corazones. El estruendo fue como una blasfemia en medio de la oración, un sonido que desgarró el velo de paz que habíamos tejido con tanto esmero. La luz del sol, que antes se filtraba con suavidad, fue repentinamente bloqueada por las siluetas oscuras de media docena de hombres armados. Eran figuras sin rostro, recortes negros contra el brillo del exterior, y su mera presencia profanó el aire que respirábamos. El incienso dejó de oler a santidad y se mezcló con el olor a cuero y a la pólvora fría de sus rifles. El silencio que siguió al golpe fue peor que el ruido, una quietud cargada de una amenaza palpable, la certeza de que nuestro refugio había sido invadido y que nada volvería a ser como antes. Habían cruzado el umbral, y con ellos entró la noche en pleno día. Al frente de ellos dio un paso adelante, un hombre que no necesitaba gritar para imponer su autoridad. Era el comandante, un oficial cuyo rostro parecía tallado en piedra, sin una sola línea de emoción que traicionara sus pensamientos. Sus ojos, pequeños y oscuros, se movían por la habitación con una frialdad metódica, evaluando, catalogando, deshumanizando. No nos veía como personas, sino como un problema que debía ser resuelto. Llevaba su uniforme con una pulcritud inquietante, cada pliegue perfecto, cada bota lustrada, un reflejo de la disciplina cruel que lo gobernaba. No era un monstruo de cuentos de hadas, era algo mucho más real y aterrador. Era un hombre que había vaciado su alma para llenarla con la ideología del régimen, un instrumento perfecto de la opresión, sin conciencia y sin piedad. Su calma era el verdadero peligro. Sus ojos fríos finalmente se posaron en el pastor Daniel, y fue como si todo el aire de la habitación se hubiera congelado. El comandante levantó un brazo, no con prisa, sino con la deliberación de un verdugo, y su dedo índice señaló directamente a nuestro líder espiritual. Entonces, su voz rompió el silencio, no con un grito, sino con un tono monótono y cortante que era aún más escalofriante. Las palabras salieron de su boca como veneno. Predicar en nombre de un Dios extranjero sin la autorización del Estado. La acusación flotó en el aire, simple, técnica y absolutamente letal. No hubo debate, no hubo preguntas. Solo esa frase, una sentencia dictada sin juicio, que convirtió nuestra fe en un crimen y a nuestro pastor en un traidor a los ojos de los hombres que ahora sostenían nuestras vidas en sus manos. Inmediatamente, sus hombres se movieron con una eficiencia brutal. No hubo advertencias, solo la fuerza cruda de sus cuerpos y sus armas, empujándonos hacia atrás, abriéndose paso entre la congregación aterrorizada. Los gritos ahogados de las mujeres y el llanto de los niños se mezclaron con el sonido metálico de los rifles golpeando contra los bancos de madera. Intenté mantenerme firme, pero un empujón violento me lanzó contra la pared. El pánico era una ola que nos ahogaba a todos, un caos de miedo y confusión. Observé con impotencia cómo dos soldados agarraban al pastor Daniel por los brazos, sus manos ásperas profanando la tela sencilla de su túnica. El orden de nuestro pequeño mundo se había derrumbado en un instante, reemplazado por la ley del más fuerte, la lógica de la violencia que no entiende de oraciones ni de piedad. En medio de ese torbellino de terror, el pastor Daniel era un punto de calma inamovible. No se resistió, no luchó. Su cuerpo estaba tenso, sí, pero no por el miedo, sino por una aceptación solemne de su destino. Mantuvo la cabeza erguida, su postura digna a pesar de la brutalidad con la que lo trataban. No suplicó ni maldijo, simplemente se dejó llevar, como si estuviera caminando hacia un encuentro que llevaba mucho tiempo esperando. Esta serenidad parecía desconcertar a los soldados, incluso enfurecerlos. Estaban acostumbrados a la resistencia, a los gritos,
al miedo que validaba su poder. Pero la paz del pastor era un lenguaje que no entendían, una fuerza silenciosa que no podían someter con sus armas. Su sumisión no era una derrota, sino un acto de fe incomprensible para sus captores. Mientras lo arrastraban hacia la puerta, hacia la luz cegadora del mundo exterior, nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Fue un instante que se extendió, un universo de comunicación sin palabras. En su mirada no encontré el terror que yo sentía, ni una súplica de ayuda. Lo que vi fue algo mucho más profundo, una resignación que trascendía el momento, una paz que parecía venir de otro lugar. Había también un mensaje en sus ojos, una encomienda silenciosa para todos nosotros. Nos estaba pidiendo que mantuviéramos la fe, que fuéramos testigos, que no permitiéramos que el miedo apagara la llama que él había encendido. Ese cruce de miradas fue su último sermón, el más poderoso de todos, y sentí que una responsabilidad inmensa se depositaba sobre mis hombros en ese preciso momento. Una vez que lo sacaron a la calle polvorienta, la luz del sol pareció devorarlo. El comandante se detuvo en el umbral, se volvió hacia nosotros, y su voz volvió a cortar el aire. Su destino, dijo con una sonrisa apenas perceptible, servirá de ejemplo para todos los que desafíen la autoridad del Estado. Será juzgado por el pueblo, en la plaza central, antes de que el sol alcance su punto más alto. De repente, el tiempo, que se había detenido, comenzó a correr de nuevo, pero ahora con una urgencia desesperada. Nos había dado una cuenta regresiva, un reloj invisible cuya cada pulsación nos acercaba a una tragedia que podíamos prever, pero no detener. La amenaza ya no era una posibilidad abstracta, tenía un lugar y una hora, la plaza central, el mediodía. El escenario estaba listo para un sacrificio. Después de que se fueron, la puerta quedó abierta, una herida por la que se escapaba nuestra seguridad y entraba el miedo del mundo. Nos quedamos allí, un rebaño sin pastor, paralizados en el silencio profanado de nuestra casa de oración. El lugar, que minutos antes era un santuario, ahora se sentía como una tumba. El olor a sudor y a miedo era más fuerte que nunca. Nadie sabía qué decir, qué hacer. Algunos lloraban en silencio, otros miraban al vacío, con los rostros pálidos por el shock. La calma del pastor Daniel nos había dejado un legado, pero también un desafío enorme. ¿Cómo podíamos mantener la fe cuando su mayor defensor estaba siendo arrastrado hacia una muerte casi segura? El silencio que nos envolvía ya no era de paz, sino de una profunda y aterradora incertidumbre. Fue entonces, en esa quietud desoladora, que comprendí la verdadera dimensión de lo que estaba sucediendo. Esto no era simplemente un arresto por una ley arbitraria. Era un ataque directo y calculado contra la esencia misma de nuestra existencia. No querían encarcelar a un hombre, querían aniquilar una idea. Querían demostrar que su poder terrenal era superior a cualquier poder celestial, que sus decretos podían silenciar los himnos y sus muros podían contener a Dios. El peligro no era solo la pérdida física del pastor Daniel, sino la muerte espiritual de nuestra comunidad, la erradicación de la esperanza. La batalla que se avecinaba en esa plaza no sería solo por la vida de un hombre. Sería una lucha por el alma de nuestra ciudad, un enfrentamiento entre la tiranía del miedo y la resiliencia de la fe. El silencio que dejaron atrás duró apenas un instante, roto por una orden seca y gutural que nos obligó a salir. La marcha forzada hacia la plaza central había comenzado. Salir de la penumbra de nuestra casa de oración hacia la luz cegadora del sol fue como ser arrojado de un sueño a una pesadilla demasiado real. El aire exterior era pesado, cargado con el polvo del camino y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Nos movíamos como un rebaño asustado, empujados por la presencia amenazante de los soldados, cuyos rifles parecían extensiones de sus propios cuerpos. Ya no éramos una congregación, sino una columna de prisioneros caminando por nuestra propia ciudad, bajo la mirada de un cielo que parecía indiferente a nuestro destino. Cada paso era una rendición, un avance hacia el abismo que nos esperaba en el corazón de Asmara. El único sonido rítmico en nuestro avance era el crujido opresivo de las botas de los soldados sobre la tierra y el asfalto.
Era una percusión constante y metódica que marcaba el compás de nuestra humillación. Nosotros, en cambio, caminábamos en un silencio absoluto, un silencio que era a la vez una oración y una protesta. Ni un llanto, ni un susurro, solo el arrastrar de nuestros pies cansados. El contraste entre su ruido y nuestra quietud creaba una sinfonía macabra, la música de la tiranía en pleno día. A veces cerraba los ojos e intentaba escuchar algo más allá de esas botas, alguna señal de vida normal, el canto de un pájaro, la risa de un niño. Pero el mundo parecía haber enmudecido, dejando solo ese sonido marcial y el latido desbocado de mi propio corazón como banda sonora de nuestro calvario. A medida que avanzábamos por las calles, sentía los ojos de la ciudad sobre nosotros, rostros asomándose por las ventanas, cortinas que se movían discretamente, figuras que se detenían en las esquinas y luego se apartaban con rapidez. Había en sus miradas una mezcla de curiosidad morbosa, de lástima y, sobre todo, de miedo. Un miedo que les impedía alzar la voz, que los convertía en espectadores pasivos de nuestra procesión. La ciudad entera se había convertido en un teatro silencioso, y nosotros éramos los actores de una obra trágica cuyo final todos parecían conocer de antemano. No nos ofrecían ayuda, pero tampoco nos juzgaban, simplemente observaban, y su silencio era un espejo del terror que el régimen había sembrado en cada rincón, en cada alma de aquella tierra herida. En medio de todo esto, el pastor Daniel era una figura de una calma casi sobrenatural. Caminaba con la espalda recta, la cabeza erguida, sin mirar a los lados, como si estuviera en una peregrinación personal y no en una marcha hacia su ejecución. Sus captores lo empujaban ocasionalmente, pero él mantenía el equilibrio con una gracia que parecía desafiar su brutalidad. Sus labios se movían sin cesar, formando palabras inaudibles que yo sabía que eran oraciones. No eran súplicas desesperadas, sino una conversación íntima y serena con su Dios. Su paz no era una negación de la realidad, sino una afirmación de una realidad superior, una que sus verdugos no podían ver ni tocar. Él no estaba caminando hacia la muerte, estaba caminando hacia un encuentro, y su serenidad era el arma más poderosa que poseía. El sol del mediodía ya no era una luz, sino un martillo que golpeaba sin piedad sobre nuestras cabezas. El asfalto irradiaba un calor que subía por las suelas de mis zapatos, quemando mis pies. La sed se había convertido en una presencia física en mi garganta, un desierto de polvo que ninguna cantidad de saliva podía humedecer. El sudor me empapaba la ropa, pegándomela al cuerpo como una segunda piel. Sentía un dolor punzante en las piernas, cada músculo protestando contra el esfuerzo y la tensión. La fatiga era tan abrumadora que por momentos sentía que mis rodillas iban a ceder, que me derrumbaría allí mismo, sobre el suelo ardiente. El mundo a mi alrededor empezó a desdibujarse en una neblina de calor y agotamiento, y mi única ancla era la figura firme del pastor Daniel caminando delante de mí. Mi mente, nublada por el calor y el miedo, luchaba por encontrarle un sentido a todo aquello. Las oraciones se atropellaban en mi cabeza, fragmentadas, desesperadas. ¿Por qué, Señor? ¿Dónde estás en este camino de polvo y humillación? Cada paso se sentía como una pregunta sin respuesta. La fe, que había sido mi refugio en la pequeña casa de oración, ahora parecía una construcción frágil bajo el peso aplastante de la realidad. Empecé a observar cada detalle a mi alrededor, no con la curiosidad de un documentalista, sino con la desesperación de un náufrago buscando una señal en el horizonte. Buscaba una grieta en la lógica cruel de ese día, una prueba de que no estábamos completamente solos, de que el cielo no estaba hecho de bronce, sino que aún escuchaba. Y entonces sucedió algo pequeño, casi insignificante, pero que detuvo mi mundo por un instante. Justo cuando pasábamos bajo un viejo cable de telégrafo que cruzaba la calle, un pájaro común, de plumaje marrón y aspecto modesto, descendió del cielo y se posó en el alambre, exactamente sobre la cabeza del pastor Daniel. Se quedó allí por no más de 3 segundos. En el silencio opresivo de la marcha, el pájaro emitió un trino, una única nota clara y melodiosa que pareció cortar el aire denso como una aguja de plata. Luego, con la misma rapidez con la que llegó, alzó el vuelo
y desapareció en el azul infinito del cielo. Fue un momento tan breve y tan extraño que dudé si realmente había ocurrido o si era una alucinación producto del calor. Nadie más pareció notarlo. Los soldados seguían con su marcha implacable y los demás prisioneros caminaban con la cabeza gacha, sumidos en su propio dolor. Pero para mí, ese instante fue como un susurro en medio del estruendo. No fue una señal grandiosa, ni un milagro evidente. Fue algo sutil, un detalle fuera de lugar en la brutal coreografía de nuestro sufrimiento. No entendí su significado y no me trajo consuelo ni esperanza en ese momento, pero sí sembró en mi alma una semilla de asombro, una pregunta silenciosa. Me hizo sentir que, aunque no lo comprendiéramos, había un lenguaje secreto desarrollándose a nuestro alrededor, una narrativa invisible que se tejía por debajo de la violencia visible de los hombres. Dejamos atrás las calles estrechas y entramos en las avenidas que conducían a la plaza central. El espacio se abrió, y con él la multitud de espectadores creció. Ya no se escondían tras las cortinas, ahora se alineaban en las aceras, formando un pasillo humano a través del cual nos conducían. Su silencio se había roto, reemplazado por un murmullo bajo y ansioso, el zumbido de una colmena perturbada. Podía sentir la energía de la multitud, una mezcla de miedo, excitación y una terrible expectación. Estaban allí para ver el espectáculo, para ser testigos de la demostración de poder del régimen. Nos habíamos convertido en el centro de atención de toda la ciudad, y la plaza, nuestro destino final, se sentía cada vez más como un escenario preparado para un sacrificio público. Entre la multitud anónima, un rostro captó mi atención. Era una anciana, de piel oscura y surcada por arrugas profundas como los cauces de un río seco. Estaba de pie, muy quieta, en la primera fila de curiosos. No apartó la mirada con miedo como los demás. En lugar de eso, sus ojos oscuros y profundos buscaron los nuestros, los de la congregación. Cuando su mirada se encontró con la mía, no vi lástima, sino una fuerza tranquila y una profunda comprensión. Entonces, hizo algo que me heló la sangre y me calentó el corazón al mismo tiempo. Llevó su mano discretamente a su pecho y luego hizo un leve, casi imperceptible asentimiento de cabeza. No fue un saludo, fue un reconocimiento, un puente invisible de humanidad tendido sobre un abismo de terror. Ese simple gesto me devolvió el aliento. En un mundo que se había vuelto hostil y ajeno, en el que nos trataban como criminales, esa mujer nos había visto nuestra fe, nuestro miedo y nuestra dignidad. Su pequeño acto de solidaridad silenciosa fue un acto de rebelión mucho más poderoso que cualquier grito. Me recordó que no estábamos solos, que la comunidad de creyentes era más grande que las 50 almas que caminábamos por esa calle. Existía en los corazones valientes como el de ella, en los gestos secretos que mantenían viva la llama de la esperanza en la oscuridad. Por un momento, el peso de mis pies se aligeró y sentí una oleada de fuerza que no provenía de mi propio cuerpo, sino de esa conexión invisible. Finalmente, la plaza se abrió ante nosotros. Era un vasto espacio de tierra apisonada y piedras irregulares, rodeado de edificios gubernamentales grises e imponentes. En el centro, solitario y ominoso, se alzaba un poste de metal oxidado, brillando bajo el sol implacable. No había sombra, ni refugio. Era un lugar diseñado para la exposición, para que nadie pudiera esconderse. Los soldados nos empujaron con brusquedad para que formáramos un amplio círculo alrededor del poste, obligándonos a convertirnos en la primera fila de espectadores de lo que estaba por suceder. El murmullo de la multitud que nos había seguido se convirtió en un silencio expectante. El escenario estaba listo. El aire estaba quieto, pesado, como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración. Mientras me colocaba en mi lugar, empujado por un soldado, bajé la vista y miré mis propias manos, cubiertas de polvo y sudor. Miré mis pies, doloridos y sucios por el camino. Y en ese momento, una extraña claridad descendió sobre mí. Comprendí que esta marcha no había sido solo un traslado físico de un punto a otro. Cada paso doloroso, cada gota de sudor, cada mirada de miedo, había sido parte de un ritual, una preparación,
Nos estaban despojando de todo, de nuestro refugio, de nuestra fuerza, de nuestra esperanza. Era un viaje diseñado para quebrarnos, para vaciarnos por completo antes del golpe final. Sentí que estaba siendo preparado para algo, que esta misión física era el preludio de una prueba espiritual mucho mayor. Y entonces lo supe, con una certeza que me recorrió como un escalofrío a pesar del calor. Comprendí que nuestra misión, mi misión, no era impedir lo que iba a suceder. Eso estaba más allá de nuestro poder. Nuestra verdadera misión era ser testigos, grabar cada detalle en el alma, no para la justicia de los hombres, sino para la memoria de Dios. Mi cámara estaba en mi mente, mi juramento estaba en mi corazón. Ya no era solo una víctima asustada, me había convertido en el guardián de una historia sagrada que estaba a punto de escribirse con fuego. Esta comprensión no eliminó el miedo, pero le dio un propósito. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de presenciar la verdad sin importar cuán terrible fuera. Ataron al pastor Daniel al poste de metal oxidado que se alzaba en el centro de la plaza. Lo hicieron sin prisa, con la eficiencia desalmada de quienes están acostumbrados a la violencia. Él no se resistió, ni siquiera cuando las cuerdas ásperas se hundieron en la piel de sus muñecas. Su cuerpo permanecía erguido, pero sentí que una parte de él ya no estaba allí, como si su espíritu se hubiera retirado a un lugar seguro, un santuario interior al que ninguna cuerda ni ningún soldado podían acceder. El sol golpeaba el metal, y pude imaginar el calor abrasador subiendo por su espalda, un primer tormento antes del infierno que estaba por desatarse. El silencio de la multitud era un sudario, una manta pesada y sofocante que envolvía la plaza entera, y nosotros, su congregación, éramos los hilos con los que se tejía esa tela de terror y desesperanza. Nos obligaron a mantenernos en círculo, a ser los testigos principales de aquel macabro teatro. No había escapatoria para nuestros ojos. Cada gesto, cada movimiento de los soldados estaba enmarcado por nuestra presencia forzada. Me sentí sucio, cómplice solo por estar allí, por respirar el mismo aire que aquellos hombres. Mi impotencia era un veneno que se extendía por mis venas, una parálisis que me impedía gritar, que me impedía correr. Miré los rostros a mi alrededor, los de mis hermanos y hermanas en la fe, y vi mi propio miedo reflejado en sus ojos dilatados. Éramos un espejo colectivo de la desesperación, un monumento viviente al triunfo de la brutalidad sobre la oración. El cielo azul sobre nosotros parecía una burla, un lienzo indiferente sobre el cual se pintaría nuestra tragedia. Entonces, uno de los soldados se acercó con un bidón de metal. El sonido del líquido chapoteando en su interior fue obsceno en medio de aquel silencio sepulcral. Se movió con una indiferencia casi casual, como si estuviera regando una planta muerta. Desenroscó la tapa y, sin una palabra, comenzó a rociar al pastor Daniel desde los pies hasta la cabeza. El líquido oscuro empapó su túnica blanca, adhiriéndola a su cuerpo, revelando la fragilidad de su figura. Y con el líquido llegó el olor, un olor acre, químico, el hedor inconfundible del combustible que invadió el aire y se metió en mis pulmones, en mi garganta, ahogando cualquier plegaria que intentaran hacer. Ese olor fue la verdadera sentencia de muerte, una promesa de fuego que anulaba cualquier esperanza de misericordia. El aire se volvió irrespirable, no solo por los vapores, sino por el peso de lo que estaba a punto de suceder. Intenté orar, realmente lo intenté. Cerré los ojos y busqué en mi interior las palabras que siempre me habían dado consuelo, las frases que eran mi ancla en tiempos de tormenta, pero mi mente era un desierto. Las palabras se sentían huecas, sílabas sin sentido que rebotaban contra un muro de pánico. Era como gritar en el vacío. Cada intento de conectar con Dios era interceptado por el olor del combustible, por la imagen del cuerpo empapado de nuestro pastor. La fe, que había sido una fuente de agua viva, se había secado por completo, dejándome varado en una tierra de polvo y terror, completamente solo y sin defensa alguna. Fue en ese instante, con el olor a muerte en la nariz y el sol quemando mi piel, que mi fe se quebró. Se hizo añicos como un cristal golpeado con un martillo. Toda la teología,
Todas las promesas de protección, todos los himnos de esperanza, se disolvieron en la cruda realidad de esa plaza. ¿Dónde estaba la mano protectora de Dios? ¿Dónde estaban los ángeles que acampan alrededor de los que le temen? Miré al hombre atado al poste, un hombre bueno y justo, y solo vi carne y hueso a punto de ser consumidos. La lógica del mundo, la lógica de la violencia y el poder, parecía ser la única ley verdadera, y en esa lógica no había espacio para milagros. En mi corazón, un susurro amargo y silencioso se formó, una pregunta que era más una acusación que una súplica. ¿Dónde estás, Señor? Mis ojos buscaron consuelo en los demás, pero solo encontré el reflejo de mi propia ruina espiritual. Vi a las madres tapando los ojos de sus hijos, a los ancianos con los rostros contraídos por un dolor que iba más allá del miedo. Vi la derrota. El régimen no solo estaba a punto de matar a un hombre, estaba asesinando la esperanza de toda una comunidad, demostrando de la manera más visceral posible que su poder era absoluto y que nuestro Dios era impotente, o, peor aún, indiferente. El silencio de la multitud ya no era de expectación, sino de resignación. Habíamos sido llevados a nuestro punto de quiebre colectivo, y todos nos habíamos roto. El círculo que formábamos no era una comunidad de fe, sino un anillo de almas vencidas. El comandante dio un paso al frente, saboreando su victoria. Su rostro no mostraba alegría, solo la fría satisfacción del deber cumplido. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y con un movimiento lento y deliberado extrajo un solo fósforo. El sonido del raspado contra la caja fue como un disparo en el silencio. Una pequeña llama cobró vida, temblando por un segundo en el aire inmóvil. Era tan pequeña, tan frágil, pero contenía el poder de desatar un infierno. Todos los ojos de la plaza se fijaron en esa diminuta punta de luz, hipnotizados. El tiempo pareció detenerse en ese instante, el universo entero conteniendo la respiración, suspendido en el breve espacio entre la chispa y la conflagración. Una última oración rota brotó de mí, no con fe, sino como el último espasmo de un corazón moribundo. Era un balbuceo incoherente, una mezcla de súplicas y reproches que se perdieron en el aire denso. Sentí como si mis palabras, en lugar de ascender, cayeran al suelo y se convirtieran en más polvo. El cielo sobre mí se sentía sólido, impenetrable, un techo de bronce que devolvía cada clamor con un eco burlón. Era la soledad más profunda que jamás había experimentado, la sensación de haber sido completamente borrado del mapa de Dios, de ser un huérfano cósmico abandonado a la crueldad de los hombres. En ese momento, la fe no era una opción, era un recuerdo lejano de algo que una vez había creído posible. Y entonces, en el abismo de mi desesperación, un recuerdo fugaz atravesó mi mente como un relámpago, una imagen del pastor Daniel, no atado a un poste, sino de pie en nuestra pequeña casa de oración, con la luz polvorienta iluminando su rostro. Recordé sus palabras de un sermón de hacía semanas. La fe más verdadera no es la que evita el fuego, sino la que confía en que Dios está con nosotros dentro de él. La frase apareció y desapareció en un instante, no como un rayo de esperanza, sino como el eco de un mundo que ya no existía. No me trajo consuelo, pero fue como una mano invisible que me sostuvo por una fracción de segundo, impidiendo que me desmoronara por completo en el suelo polvoriento. Vi el brazo del comandante moverse en un arco lento y calculado, vi el pequeño punto de luz volar por el aire, una estrella fugaz de la muerte dirigiéndose hacia su destino, y no pude mirar más. Cerré los ojos con fuerza, tan fuerte que vi destellos de colores tras mis párpados. No fue un acto de piedad, sino de cobardía. No podía ser testigo de la profanación final, no podía permitir que la imagen de nuestro pastor ardiendo se grabara en mi memoria para siempre. Al cerrar mis ojos, me estaba rindiendo. Estaba aceptando la derrota, admitiendo que el mal había ganado, que la oscuridad era más fuerte que la luz. Era mi capitulación final, un portazo a cualquier posibilidad de intervención divina. Con los ojos cerrados, el mundo se redujo a sonidos y olores. Esperé el rugido del fuego, el sonido de las llamas devorando la carne. Esperé el grito de agonía que seguramente seguiría, un grito que me perseguiría por el resto de mis días. El olor a combustible era abrumador,
y ya casi podía sentir el calor en mi rostro. El silencio se estiró en una agonía insoportable. Contuve la respiración, preparándome para el horror auditivo que sellaría nuestra perdición. En la oscuridad de mi propia mente, llegué a una conclusión fría y definitiva, una certeza que se asentó en el fondo de mi alma como una piedra de hielo. Dios no estaba aquí. Nos había abandonado a todos. En esa plaza de polvo y muerte, todo había terminado. Pero el grito que esperaba no llegó. En la negrura detrás de mis párpados, el tiempo se detuvo, suspendido en una agonía de anticipación. El silencio se estiró, se hizo denso, casi sólido, un vacío que era más aterrador que cualquier sonido. Cada fibra de mi ser estaba tensa, preparada para el inevitable alarido de un hombre consumido por el fuego. Podía oler el combustible con una claridad nauseabunda, y mi imaginación, mi peor enemiga en ese momento, pintaba imágenes de horror que mi corazón no podía soportar. Me sentí como un traidor, escondido en mi propia oscuridad personal, mientras el hombre que nos había dado tanta luz estaba a punto de ser extinguido. En ese silencio absoluto, la ausencia de Dios era un hecho físico, una certeza helada que se apoderó de mi alma y la congeló por completo. En lugar de un grito, llegó un rugido, un sonido gutural y hambriento, el bramido del fuego al cobrar vida de forma explosiva. Fue un sonido tan violento y repentino que me hizo dar un respingo, a pesar de tener los ojos cerrados. El calor me golpeó el rostro al instante, una ola seca y sofocante que me robó el aliento. Era real. El infierno que había temido se había desatado en el centro de nuestra plaza. Pude escuchar los jadeos ahogados de la multitud a mi alrededor, un coro de terror colectivo que confirmaba lo que mis sentidos me decían. Contuve la respiración, apretando los dientes, esperando el clímax de la tortura, el grito humano que sería desgarrado por las llamas. El mundo se había reducido a ese rugido y a la espera de un sufrimiento insoportable que estaba a punto de hacerse audible. Y entonces, a través del estruendo del fuego, otra cosa nació. Un sonido que no tenía cabida en esa sinfonía de destrucción. Era una voz humana, clara, firme y resonante. No era un alarido de agonía, sino un canto, una melodía antigua y poderosa que se elevaba por encima del crepitar de las llamas, no compitiendo con ellas, sino armonizando de una manera imposible. Era la voz del pastor Daniel, entonando un himno de alabanza, uno que habíamos cantado juntos tantas veces en la seguridad de nuestra pequeña iglesia. Las palabras hablaban de un Dios que camina sobre las aguas y calma las tempestades. La contradicción entre lo que oía y lo que sabía que estaba sucediendo era tan profunda que mi cerebro se negó a procesarlo. Era una locura, una hermosa y aterradora locura. Mi mente se negó a aceptar la evidencia de mis oídos, el sonido del fuego y el sonido de la alabanza no podían coexistir. Era una paradoja que rompía las leyes de la razón y del miedo. Una parte de mí, la parte lógica y aterrorizada, me gritaba que mantuviera los ojos cerrados, que me protegiera de la visión que seguramente desmentiría el milagro que mis oídos sugerían. Tal vez era una alucinación, el último truco de una mente quebrada por el trauma, pero otra parte, una semilla diminuta de una fe que creía muerta, comenzó a germinar en la oscuridad. La curiosidad, una forma de esperanza imposible, luchó contra mi cobardía. Tenía que saber, tenía que ver. Con un temblor que recorrió todo mi cuerpo, lentamente, abrí los ojos, y el mundo, tal como lo conocía, dejó de existir. La visión que me recibió era a la vez exactamente lo que había temido y algo que ninguna mente humana podría haber concebido. El fuego era real, terriblemente real. Una columna de llamas anaranjadas y amarillas se elevaba hacia el cielo azul, retorciéndose y danzando con una furia violenta. El calor era tan intenso que distorsionaba el aire a su alrededor. Pero en el centro de esa furia incandescente, en el corazón mismo del infierno, había una isla de calma imposible. El pastor Daniel estaba allí, de pie, atado al poste, completamente envuelto por el fuego, y sin embargo, el fuego no lo tocaba. Era un espectador dentro de su propia ejecución,
un hombre protegido por un escudo invisible hecho de luz y aire. Las llamas no eran caóticas, se movían con una inteligencia antinatural, formando una especie de cilindro perfecto a su alrededor. Se arremolinaban y ascendían, lamiendo el aire a apenas unos centímetros de su piel y de su ropa, pero retrocediendo siempre en el último instante, como si una barrera invisible las contuviera. Era como mirar a través de una ventana de fuego líquido hacia una habitación serena y pacífica. El poste de metal detrás de él brillaba al rojo vivo por el calor. Las cuerdas que ataban sus muñecas deberían haberse consumido en un instante, pero todo lo que estaba en contacto directo con él permanecía intacto. No era un hombre que no se quemaba, era un hombre a quien el fuego se negaba a tocar, como si reconociera una autoridad superior. En el corazón de esa furia, él permanecía sereno, con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Su rostro no reflejaba dolor, sino una paz profunda, casi extática. El himno seguía fluyendo de sus labios, no con la fuerza de antes, sino con la suavidad de una conversación íntima. Su sencilla túnica blanca, que debería haber sido la primera en arder, estaba inmaculada, ondeando suavemente no por el calor, sino por una brisa que no debería existir. No era la imagen de un mártir soportando el dolor, era la imagen de un hombre en comunión, ajeno a la violencia que lo rodeaba, protegido en un santuario personal que se había manifestado en el lugar más improbable. Su calma era el verdadero milagro, más asombroso incluso que las llamas obedientes. Y entonces, el aire mismo pareció obedecer una nueva ley. El calor opresivo que nos había hecho retroceder se disipó de repente. Una brisa fresca y suave comenzó a soplar desde nosotros, desde el círculo de testigos, hacia el fuego. Era una inversión completa de la física. En lugar de que el fuego irradiara calor hacia afuera, el aire fresco era atraído hacia adentro, alimentando las llamas, pero al mismo tiempo empujando el calor y el humo hacia arriba, lejos de nosotros. Podíamos sentir la caricia fresca en nuestros rostros sudorosos, un alivio tan inexplicable y tan bienvenido que se sentía como un acto de pura misericordia. La naturaleza misma estaba conspirando para protegernos, para permitirnos ser testigos de lo imposible sin ser consumidos por ello. Como si el cambio en el viento no fuera suficiente, el cielo respondió. Desde un punto directamente sobre el pastor Daniel, una luz comenzó a descender. No era la luz dura y amarillenta del sol de mediodía, sino algo más puro, de un blanco lechoso, casi líquido. Se abrió paso a través del humo y la columna de fuego, no como un rayo, sino como una cascada de luminiscencia que caía en cámara lenta. Era una luz que no proyectaba sombras, una luz que parecía tener sustancia y peso. A medida que descendía, el color naranja del fuego comenzó a palidecer como si estuviera siendo purificado, blanqueado por esta presencia celestial que se unía a la escena. El mundo entero parecía contener la respiración mientras el cielo se inclinaba para tocar la tierra. La luz lo envolvió por completo, y en ese instante, el pastor Daniel dejó de ser simplemente un hombre. Su figura se volvió radiante, translúcida, como si estuviera hecha de la misma sustancia que la luz que lo bañaba. Su rostro brillaba con una luminosidad que parecía emanar desde su interior, una serenidad tan profunda y tan poderosa que era doloroso y hermoso mirarlo a la vez. El himno cesó, y él simplemente se quedó allí, un pilar de paz en medio de una tormenta de fuego y luz. Ya no era una víctima a punto de ser ejecutada, se había convertido en un portal, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, y nosotros éramos los humildes peregrinos que habíamos llegado a presenciarlo. El comandante, el arquitecto de este horror, fue el primero en romperse. El hombre cuyo rostro parecía tallado en piedra se desmoronó ante nuestros ojos. Dio un paso atrás, un movimiento torpe e instintivo, tropezando con sus propios pies. Sus ojos, antes fríos y vacíos, ahora estaban desorbitados, llenos de un terror primordial, la clase de miedo que un hombre siente cuando se enfrenta a un poder que no solo no puede controlar, sino que ni siquiera puede comprender. Su mandíbula temblaba, y un sonido ahogado, a medio camino entre un gemido y una negación, escapó de su garganta. La ilusión de su autoridad
construida sobre la fuerza y el miedo, se hizo cenizas ante un poder infinitamente mayor. A su lado, un soldado más joven temblaba visiblemente, con el rostro tan pálido que parecía un fantasma. Sus ojos estaban fijos en la figura luminosa del pastor, y sus manos, que sostenían su rifle con un agarre mortal, comenzaron a aflojarse. El arma se deslizó de sus dedos sudorosos y cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó en toda la plaza. Ese sonido, tan mundano y tan brutal, fue lo que rompió el hechizo del silencio. Fue el sonido de las armas de los hombres rindiéndose ante la gloria de Dios. Fue el sonido de la tiranía admitiendo su derrota, no por una fuerza mayor, sino por una bondad incomprensible. Nadie se movió para recoger el rifle. Yacía en el polvo como un ídolo caído e inútil. A mi alrededor, un movimiento colectivo recorrió nuestro círculo de testigos. La gente empezó a caer de rodillas, uno por uno, no con la brusquedad del miedo, sino con la lentitud de la reverencia. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de hombres, mujeres y ancianos, pero no eran lágrimas de tristeza ni de terror. Eran lágrimas de asombro, de alivio, de una fe que había sido llevada al borde del abismo y había sido rescatada de la manera más espectacular. No se oían gritos ni exclamaciones, solo el suave sonido del llanto y los susurros de oraciones que brotaban de corazones que, minutos antes, estaban llenos de desesperación. El suelo de la plaza, antes un escenario de ejecución, se había convertido en el altar de una iglesia al aire libre. Fue en ese momento que la verdad me golpeó con la fuerza de una revelación. El recuerdo de las palabras del pastor Daniel volvió a mí, no como un eco lejano, sino como una voz viva y presente. La fe más verdadera no es la que evita el fuego, sino la que confía en que Dios está con nosotros dentro de él. Lo entendí. El milagro no era la ausencia del fuego. El milagro era la presencia de Dios en medio del fuego. No había venido a rescatarnos del sufrimiento, sino a caminar con nosotros a través de él, a demostrar que su poder no se manifiesta en la ausencia de pruebas, sino en su capacidad para transformarlas en un testimonio de su gloria. Mi fe no fue restaurada, fue demolida y reconstruida desde los cimientos en algo infinitamente más fuerte. Lentamente, como si una vela gigante se estuviera consumiendo, las llamas comenzaron a disminuir a medida que el último rastro de combustible se agotaba. El rugido se convirtió en un susurro y luego en nada. La luz celestial que envolvía al pastor Daniel no se desvaneció abruptamente, sino que pareció ser absorbida por él, dejando un suave resplandor en su piel. El mundo se detuvo. El silencio que cayó sobre la plaza ya no era un silencio de miedo, sino un silencio sagrado, lleno de una presencia palpable. Nadie se movió, nadie habló. Permanecimos de rodillas en el polvo, bajo el sol del mediodía, respirando un aire que se sentía nuevo y limpio. Habíamos entrado en esa plaza como prisioneros, y ahora éramos testigos de la eternidad. Cuando el último parpadeo de la llama se extinguió, un silencio profundo y pesado cayó sobre la plaza. Era un silencio diferente al de antes, no cargado de miedo, sino de una reverencia tan densa que parecía tener peso físico. El pastor Daniel permanecía de pie, completamente ileso, su túnica blanca intacta contra el fondo negro y carbonizado del poste de metal. El humo que se elevaba ya no olía a combustible y muerte, sino que tenía una fragancia extraña, casi dulce, como la de la madera de sándalo quemada en un templo. El contraste entre su figura serena y la devastación que lo rodeaba era tan absoluto, tan imposible, que mi mente luchaba por reconciliar las dos imágenes. No habíamos presenciado la supervivencia de un hombre, habíamos sido testigos de la reescritura de las leyes de la creación en tiempo real, y el aire mismo parecía vibrar con el eco de ese poder. El comandante, el hombre de piedra, se derrumbó. No fue una caída dramática, sino un lento deshacerse de su propia estructura. Sus rodillas cedieron primero, y cayó sobre la tierra polvorienta con un ruido sordo. Su rostro, antes una máscara de control impasible, se había roto en 1000 pedazos. El terror y la incredulidad luchaban por el dominio en sus ojos desorbitados. Levantó una mano temblorosa, no para dar una orden,
sino como si quisiera protegerse de la visión del pastor, como si la mera imagen de esa paz incomprensible fuera un golpe físico. Su autoridad, que se había construido sobre el miedo que inspiraba, se disolvió en el aire. En ese momento, no era un comandante, era solo un hombre pequeño y aterrorizado, enfrentado a una verdad tan grande que lo había aplastado sin siquiera tocarlo. El efecto dominó fue instantáneo y silencioso. Uno a uno, los soldados que lo rodeaban comenzaron a bajar sus armas. No hubo una orden, solo una comprensión colectiva y espontánea de que sus rifles eran juguetes inútiles frente a lo que acababan de presenciar. Algunos cayeron de rodillas junto a su comandante, otros simplemente se quedaron paralizados, con las bocas abiertas y los ojos fijos en el pastor. Vi a uno de ellos, un joven que no tendría más de 20 años, quitarse el casco lentamente y dejarlo caer al suelo como si pesara una tonelada. Su rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. La disciplina militar, tan brutalmente impuesta, se evaporó, dejando al descubierto a los hombres asustados que se escondían detrás de los uniformes. Su poder se había revelado como una ilusión, y la realidad los había dejado indefensos. Entonces, el movimiento se extendió a nuestro círculo. La primera en moverse fue una anciana, que se arrodilló con una lentitud llena de gracia y reverencia. Su gesto rompió el hechizo de parálisis que nos mantenía a todos de pie. Como una ola silenciosa, la congregación entera comenzó a arrodillarse sobre la tierra caliente. El sonido de las rodillas golpeando el suelo, de las telas rozando el polvo, fue el único ruido en la plaza. Ya no éramos prisioneros forzados a observar una ejecución. Éramos fieles postrados ante un altar que no estaba hecho de piedra ni de oro, sino de fuego, polvo y fe. El círculo de humillación se había transformado en un círculo de adoración, y el centro de nuestro universo ya no era el miedo, sino la gloria palpable de un Dios que había descendido para caminar entre nosotros, y con la adoración llegaron las lágrimas. Un sonido bajo y creciente comenzó a llenar la plaza, el sonido de un llanto colectivo, pero no eran las lágrimas de la desesperación que habíamos contenido durante tanto tiempo. Eran lágrimas de un alivio tan profundo que dolía, lágrimas de una gratitud tan abrumadora que no podía expresarse con palabras. Madres que habían cubierto los ojos de sus hijos ahora los abrazaban con fuerza, sus sollozos ahogados en los pequeños hombros. Hombres fuertes y curtidos por una vida de dificultades lloraban abiertamente, sin vergüenza. Era el sonido de un río rompiendo un dique, una liberación de toda la tensión, el miedo y la desesperanza que nos habían oprimido. Era el sonido de la fe renaciendo de sus propias cenizas, más pura y más fuerte que nunca. He sido testigo de muchas cosas en mi vida, pero nada se compara con la certeza que sentí en ese momento, arrodillado en el polvo de Asmara. Vi con mis propios ojos que la fe no es una historia antigua leída en un libro, sino una fuerza viva, activa y poderosa que puede desafiar a los ejércitos y apagar las llamas. La presencia de Dios no fue una idea abstracta, sino una realidad que cambió el aire que respirábamos. Por eso, con todo el respeto y la sinceridad de mi corazón, quiero hacerle una pregunta a usted que me escucha. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, que su poder no ha disminuido con el tiempo, le pido que escriba amén en los comentarios. Su testimonio se unirá al mío, y juntos recordaremos que la esperanza es más real que el fuego. En medio de la emoción colectiva, un acto de una belleza desgarradora tuvo lugar. Uno de los soldados, el mismo joven que había dejado caer su casco, se levantó lentamente de sus rodillas. Se movió con una vacilación temerosa, como si caminara sobre un terreno sagrado. Se acercó al pastor Daniel, que seguía de pie junto al poste carbonizado, observando todo con una calma infinita. El soldado no llevaba su rifle. En sus manos temblorosas sostenía un pequeño cuchillo. Por un instante, un escalofrío de miedo me recorrió, pero desapareció tan pronto como vi lo que hizo a continuación. Con una delicadeza que contradecía su uniforme, el joven soldado cortó las cuerdas que aún ataban las muñecas del pastor. El captor se había convertido en el libertador, en un acto de redención silencioso y profundo. Una vez liberado, el pastor Daniel no se apartó del poste. En lugar de eso,
Dio un paso hacia el comandante, que seguía arrodillado en el suelo, temblando incontrolablemente. El pastor se inclinó y extendió su mano. No había en su rostro ni una pizca de juicio o de triunfo, solo una compasión inmensa, una tristeza amorosa por el hombre que había intentado destruirlo. El comandante levantó la vista, y sus ojos llenos de terror se encontraron con los ojos llenos de gracia del pastor. Por un largo momento, no se movió, atrapado entre su orgullo roto y la oferta de una misericordia que no merecía. Luego, lentamente, con el gesto de un hombre ahogándose que se aferra a una tabla de salvación, tomó la mano del pastor, y el pastor lo ayudó a ponerse de pie. Ese único gesto de perdón fue más poderoso que el milagro del fuego. Fue la demostración de que la justicia de Dios no busca la venganza, sino la restauración. Al ver a nuestro pastor levantar a su propio verdugo, un nuevo tipo de silencio cayó sobre nosotros. Las lágrimas de alivio se transformaron en lágrimas de una comprensión más profunda. Entendimos que el verdadero enemigo nunca habían sido esos hombres con uniformes, sino el miedo y el odio que los habían esclavizado. Y en ese acto de perdón, vimos ese odio disolverse, no con violencia, sino con una gracia inmerecida. La justicia que presenciamos no fue la de un tribunal humano, sino una justicia divina que sana en lugar de castigar, que libera tanto al oprimido como al opresor. La multitud que se había congregado en los bordes de la plaza, los espectadores curiosos, ya no estaban al margen. El milagro y el acto de perdón los habían arrastrado al centro de la experiencia. Vi rostros de todas las edades y condiciones transformados por el asombro. Muchos de ellos también cayeron de rodillas, uniéndose a nuestro círculo de adoración. La barrera invisible entre creyentes y no creyentes se había disuelto. En ese momento, todos éramos simplemente hijos de la misma humanidad, testigos de algo que trascendía nuestras diferencias. La plaza se había convertido en un santuario, y su congregación era la ciudad entera, unida por primera vez no por el miedo a un régimen, sino por la reverencia a un Dios que se había manifestado de la manera más inesperada. Los soldados, liderados por su comandante ahora silencioso y humillado, comenzaron a retirarse. No fue una retirada ordenada, sino una dispersión lenta y avergonzada. Dejaron atrás sus armas caídas, sus cascos, los símbolos de un poder que ya no les pertenecía. Se movieron entre la multitud arrodillada, no como conquistadores, sino como fantasmas que atraviesan su propio funeral. Nadie les dijo una palabra, nadie les lanzó una mirada de odio. Simplemente los dejamos ir, observando cómo la oscuridad se retiraba, no porque hubiera sido derrotada en una batalla, sino porque no podía sobrevivir en una atmósfera tan llena de luz. El mal no fue expulsado, simplemente se evaporó, dejando un espacio limpio y vacío en su lugar. Cuando el último soldado desapareció de la vista, una sensación de paz descendió sobre la plaza. Era una paz tangible, una quietud que podías sentir en tu piel. El aire, antes pesado y sofocante por el calor y el miedo, se volvió ligero y fresco. El sol del mediodía, que había sido un instrumento de tortura, ahora se sentía como una caricia cálida y benévola. Era como si la propia tierra hubiera exhalado un largo suspiro de alivio. La tensión que había mantenido a la ciudad en un puño durante tanto tiempo se había roto, y en su lugar, una calma profunda y sanadora comenzó a extenderse por las calles, desde la plaza hacia el resto de Asmara. Era la paz que sigue a la tormenta, pero esta tormenta no había sido de lluvia, sino de fuego divino. Nos quedamos allí, en el suelo de la plaza, durante mucho tiempo, sin querer movernos, sin querer romper el hechizo de ese momento sagrado. Familias que habían sido separadas por el caos se encontraron y se abrazaron en silencio. Amigos pusieron sus manos sobre los hombros de otros amigos, compartiendo una conexión que no necesitaba palabras. El pastor Daniel se movía entre nosotros, no como un héroe, sino como un hermano, ofreciendo una palabra de consuelo, una sonrisa, un toque suave. La comunidad que había sido llevada al borde de la aniquilación no solo había sobrevivido, sino que había sido forjada de nuevo en el fuego, unida por un vínculo de fe y experiencia que nada ni nadie podría volver a romper. La vida había regresado al campo devastado,
más fuerte y más vibrante que antes. En los días que siguieron a aquel mediodía de fuego, una quietud diferente se asentó sobre Asmara. La historia de lo que había sucedido en la plaza se extendió, no como un rumor ruidoso, sino como un susurro sagrado que pasaba de un corazón a otro, encendiendo pequeñas luces en la oscuridad. El aire mismo parecía más ligero, como si la ciudad hubiera exhalado un suspiro contenido durante generaciones. Ya no caminábamos con la cabeza gacha. El miedo no había desaparecido por completo. Era una sombra que aún se aferraba a las esquinas, pero ya no tenía el poder de paralizarnos. Algo fundamental había cambiado en el tejido de nuestra realidad. Habíamos visto el velo rasgarse por un instante, y la visión de lo que había detrás nos había dado un tipo de coraje que ninguna amenaza podía extinguir. El silencio de las calles ya no era de opresión, sino de una profunda y compartida contemplación. Nuestra pequeña comunidad, que había sido llevada al borde de la aniquilación, renació de esas cenizas simbólicas. La casa de oración, que antes era un refugio secreto, se convirtió en un faro. La gente ya no venía a esconderse, sino a celebrar abiertamente la fe que había sido puesta a prueba de la manera más pública y aterradora posible. El cambio era visible en los ojos de cada persona. La desesperación había sido reemplazada por una serenidad desafiante, una paz que no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de una certeza inquebrantable. Aprendimos que la verdadera fortaleza no reside en evitar el sufrimiento, sino en la capacidad de encontrar un propósito sagrado dentro de él. Nos convertimos en una familia unida, no por la sangre, sino por el fuego y la gracia que habíamos presenciado juntos en aquella plaza polvorienta. Mi propio juramento, mi misión, también fue transformada por las llamas. Antes de ese día, yo era un observador, un documentalista que registraba la lucha de otros desde una distancia segura. Pero después de presenciar el milagro, ya no podía ser neutral. El acto de ser testigo me había convertido en participante, en guardián de una verdad demasiado grande para ser contenida en fotografías o notas. Mi nueva llamada, mi propósito renovado, era asegurar que esta historia no se convirtiera en una simple leyenda, sino que permaneciera como un testimonio vivo del poder de la fe sobre el miedo. Cada palabra que escribía, cada relato que compartía, se convirtió en un acto de adoración, un esfuerzo por mantener viva la luz de aquel fuego para las generaciones que vendrían después de nosotros. El pastor Daniel continuó su ministerio, pero algo en él había cambiado para siempre. Físicamente, era el mismo hombre humilde y sereno, pero su presencia ahora tenía un peso, una autoridad que no provenía de él, sino de la experiencia que lo había atravesado. Su voz, siempre calmada, ahora parecía llevar el eco de las llamas, y cuando hablaba de la protección de Dios, sus palabras no eran una promesa teológica, sino el testimonio de un sobreviviente. Nunca habló del milagro como una victoria personal. Al contrario, lo presentaba como una demostración del amor incondicional de Dios por todos, incluso por aquellos que lo habían sentenciado a muerte. Se convirtió en un símbolo viviente de que la gracia es más poderosa que la justicia humana, y su perdón fue la lección más profunda que nos enseñó. Es importante que sepan que el milagro no puso fin a la persecución. De hecho, en las semanas y meses que siguieron, el régimen, humillado y aterrorizado por un poder que no podía controlar, intensificó su opresión. Pero ya era demasiado tarde. Intentar apagar la fe que había nacido en esa plaza era como intentar contener un incendio forestal con las manos desnudas. El fuego que habían usado como arma de destrucción se había convertido en un fuego espiritual que se propagaba de alma en alma, un avivamiento silencioso que ninguna ley ni ningún ejército podía detener. Descubrieron, para su desesperación, que no se puede encarcelar una esperanza que ha visto lo imposible. El poder de los hombres tiene límites, y ese día todos nosotros vimos dónde se dibujaba esa línea en la arena. Lo que sucedió en esa plaza no fue realmente un final, sino un comienzo. Fue el punto de partida de una comprensión mucho más profunda para todos nosotros. Ese día aprendimos la lección más importante de nuestra fe, que hay fuegos que no están destinados a destruir, sino a purificar. Hay pruebas que no vienen a quebrarnos,
sino a revelar la fuerza que ya reside en nuestro interior. La fe no es un escudo que nos protege de las llamas de la vida, sino la confianza absoluta de que no caminaremos solos a través de ellas. El miedo no se vence negándolo, sino atravesándolo con la certeza de que una luz más grande nos espera al otro lado. La oscuridad es real, sí, pero su propósito final es siempre hacer que la luz brille con una intensidad que de otro modo nunca conoceríamos. Y así, la memoria de aquel día no vive en mí como una cicatriz de trauma, sino como una brasa sagrada que calienta mi alma en las noches más frías. Nos recordó que, incluso en el corazón del infierno, puede nacer un himno, y que el poder más grande del universo no se manifiesta en la fuerza que destruye, sino en el amor que se niega a ser consumido. Desde aquel momento, cada vez que veo el parpadeo de una llama, no veo el final de algo. Veo la promesa de un nuevo comienzo,